como ustedes ven, vamos a comenzar una especie de nueva serie, por decirlo así, en nuestro estudio de la Escuela Dominical, que va a tener como título El Señorío de Cristo. Y en esta mañana vamos a ver algo que tiene que ver con relación a la redención soberana. Hermanos, hemos venido hablando muchísimo acerca de la salvación, mucho acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas, pero es importante que nosotros podamos entender qué es lo que Dios hace de manera clara. Ahora, hermanos, para empezar hablando de la soberanía de Dios, es uno de los fundamentos de la teología cristiana y muy especialmente, puedo decirlo así, de la teología reformada. Porque nosotros creemos absolutamente en la soberanía de Dios. Pero ¿qué es la soberanía de Dios? Las Escrituras enseñan que Dios es el Señor soberano sobre todas las cosas y que su voluntad y sus propósitos son irresistibles e inquebrantables. Eso quiere decir que Dios hace como Él quiere. Ahora, en este estudio que empezamos hoy, veremos cómo esta soberanía se manifiesta en aspectos claves e importantes con respecto a nuestra salvación. Por ejemplo, vamos a ver cosas como la justificación, la soberanía de Dios en la justificación, en la elección de aquellos que Dios ha permitido que hoy estén como hijos de Él, y cómo aún en esa soberanía que Dios muestra, se muestra el amor divino, el amor eterno que Dios ha tenido por la humanidad. Entonces, hermanos, la idea es poder conciliar todas estas ideas bajo un mismo concepto de lo que es la soberanía de Dios. En un mundo donde las interpretaciones, como hemos visto las semanas pasadas, las interpretaciones antiguas y modernas hablan acerca de que la soberanía de Dios no es tan importante y Dios no es tan soberano. Y es por eso que yo mismo puedo elegir si es que sí o si es que no. Yo mismo tengo un libre albedrío. Eso es lo que la gente dice. Pero hermanos, es crucial volver a las Escrituras para comprender que nuestra salvación no depende de nuestras obras ni de nuestros méritos. Otra vez, es algo que nosotros hemos visto constantemente. Nuestra salvación no depende de nuestras obras ni de nuestros méritos, sino de la libre y soberana voluntad de Dios. Así que con respecto a nuestra salvación podemos decir que el único que tiene el libre albedrío para hacer o dejar de hacer las cosas es Dios. Entonces, hermanos, la idea es poder profundizar en estas doctrinas y nos vamos a apoyar, por supuesto, en la enseñanza bíblica. Y hay un libro base que estamos tomando y si es que ustedes pueden conseguirlo y leerlo, es un libro pequeño. El libro se llama La verdad sobre el señorío de Cristo. Este libro está escrito por John MacArthur, que a su vez él mismo cita a otros autores y teólogos cristianos. Hay mucha riqueza, hay mucha enseñanza en este libro, pero definitivamente vamos a basar esta enseñanza que vamos a comenzar el día de hoy en la palabra del Señor. A lo largo de las secciones que nosotros vamos a ver cómo la justificación es inseparable también de la santificación, porque muchas veces nosotros podemos entender ciertos conceptos, pero debemos entender estos conceptos con claridad. Cómo Dios elige a aquellos que salva y cómo su amor hacia el creyente es una manifestación de esa soberanía absoluta sobre su creación. Entonces, hermanos, la primera cosa que vamos a ver es la soberanía de Dios, fuente de gozo para el creyente. La soberanía de Dios, fuente de gozo para el creyente. Arthur Pink, un escritor cristiano, escribe lo siguiente con respecto a la soberanía de Dios. Bueno, de hecho, él tiene un libro que titula La soberanía de Dios. Y en el primer capítulo él escribe lo siguiente, dice: el Dios de la Escritura no es un Dios cuyos deseos pueden ser frustrados, ni un ser cuyo propósito pueda ser desbaratado. El Señor es soberano del cielo y de la tierra, realizando todas las cosas según el consejo de su voluntad. Ahora, hermanos, esta afirmación de que Dios es soberano significa que Él tiene la autoridad suprema y el control supremo de todas las cosas que nosotros conocemos
y pensamos, e incluso de aquellas que ni siquiera pensamos. Es una de las declaraciones como creyentes más trascendentales, pero a la vez son consoladoras, hermanos. Yo pensaba mientras escribía esto, pensaba, gracias Señor, porque mi vida está en ti. Eres tú soberano de las decisiones y de las cosas que me pasan. No hay nada que escape a la voluntad de Dios. Y eso me hace descansar en Él. Me hace descansar en la posibilidad de decir, Él sabe mejor que yo cómo deberían ser las cosas. Entonces, hermanos, no se trata de una simple fórmula religiosa, sino de la convicción profunda que toca cada aspecto de la vida del creyente, cada área de la vida del creyente. Nuestra vida diaria, nuestro eterno destino está en manos del Señor. Decir que Dios es soberano significa que Él posee autoridad suprema, dominio absoluto y control total sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Nada ocurre fuera del control o el conocimiento de la voluntad o el propósito de Dios. Hermanos, estoy recalcando mucho esto para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la soberanía. Entonces, hermanos, nada ocurre fuera del conocimiento, la voluntad, del propósito de Dios. Él no solo conoce todas las cosas, nosotros sabemos que Él es omnisciente. No solo conoce todas las cosas, no solo tiene poder para hacer todas las cosas, no solo tiene omnipotencia, sino que también Él rige activamente todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso dice la palabra del Señor en Efesios 1:11. Dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, y escuchen acá, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y es justamente este versículo que nos muestra cómo la soberanía de Dios se manifiesta en dos aspectos bien importantes. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, la vemos en dos aspectos que debemos reconocer. Primero, el decreto eterno de Dios. Dice que antes de la fundación del mundo, Dios ordenó soberanamente todo lo que iba a suceder. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, nosotros no estamos viviendo en un mundo con plan B, plan C o alternativas múltiples. No es que Dios agarra y dice algo y ese plan le falló porque tú pecaste, porque una bomba estalló en el tren o porque alguna cosa no salió como él había planeado. Y él tiene que, como los GPS, yo pensaba en los GPS antiguos, ¿no? Ahora ya no pasa eso. Antes el GPS te decía recalculando, cuando tomabas un mal camino, recalculando y veíamos el GPS que estaba así, dando vueltas. No es ese el proceso de lo que hace Dios. Perdón, hermano. Perdón, hermano, la primera es el decreto. El decreto eterno de Dios. Y la segunda se las digo ahora. Este decreto, la Biblia dice que es sabio, santo y perfecto. Por eso podemos decir que no fue una decisión arbitraria ni caprichosa cuando nosotros vemos asuntos relacionados con la vida que nosotros no entendemos. A veces decimos, miramos nuestra propia vida y decimos, ¿por qué siempre me tiene que estar pasando a mí estas cosas? Yo no puedo entender por qué todo me pasa a mí. A veces nos hemos presentado delante del Señor de esa manera. Señor, pero ¿por qué a mí? No sé, y alguna vez les he preguntado si tiene el mismo dicho en sus países, sobre llovido mojado. No sé si se entiende. A veces uno dice, no, sobre llovido, me viene una y me vienen 10 encima. Ese era como mi lema. Siempre que me pasaba a mí algo, me pasaban un montón de cosas. Hermanos, y a veces uno, en la ignorancia de la palabra del Señor, no puede entender por qué pasan estas cosas. Pero incluso conociendo a Dios, sabiendo quién es Dios, siendo un creyente verdadero, a veces en nuestra propia humanidad decimos, ¿pero por qué? Señor, ¿acaso no calculaste esto que me está pasando? ¿Acaso no calculaste que esto me iba a hacer daño, iba a afectar a mis cercanos? Pero hermanos, debemos reconocer que la palabra del Señor dice que no hay un solo aspecto que esté hecho de manera caprichosa. La soberanía de Dios
es la expresión de su perfecta voluntad. Otro versículo que afirma esto es Isaías, es un versículo precioso. Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y él mismo se identifica: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Ese es Dios. Esa es la declaración. Dios no oculta su soberanía. Su soberanía está claramente expresa en la palabra del Señor. Dice: yo haré lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, tenemos una segunda cosa en la que debemos pensar con respecto a la soberanía, y esta era la segunda parte con respecto a la soberanía. La soberanía se manifiesta de manera visible a nosotros mediante la providencia de Dios. La soberanía se manifiesta hacia nosotros mediante la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el gobierno activo de Dios sobre toda su creación, sobre todo lo que existe. Él sustenta, Él dirige, Él dispone, Él hace y gobierna las cosas como Él ha dispuesto desde la eternidad. Hermanos, no hay nada casual. Yo sé que para nosotros pensar en algo así, a veces nuestra mente no nos alcanza para poder entender en toda la magnitud de lo que estamos hablando. Pero no hay nada casual, nada dejado al azar bajo la voluntad de Dios y su soberanía. Él sostiene, dirige, gobierna y cumple sus propósitos eternos en toda su creación. No es una simple provisión como ver el futuro y ver qué es lo que va a pasar, sino es una acción constante que sustenta toda la creación, que sustenta todo lo que nosotros ni siquiera entendemos. Y hermanos, cuando pensaba en esto, indefectiblemente tenía que pensar en Job. Cuando Job se presenta delante de Dios y exige una explicación del por qué le estaban pasando las cosas. Y hay una respuesta preciosa en el capítulo 38. Para adelante, Dios responde. Pero no le responde a la pregunta y no le dice: mira, Job, te voy a contar qué es lo que pasó. Esta fue parte de la respuesta. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Pregunta. Ahora ciñe, y está hablando directamente a Job. Hermanos, yo no puedo ni imaginarme ese Dios todopoderoso, ese Dios que se presentó en el monte Sinaí y todo el pueblo de Israel tembló. No puedo ni imaginarme en el estado en el que estaba Job. Le dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú? Hermanos, esto continúa y es precioso poder leer esto. Hermanos, ahí podemos ver el control de Dios de todas las cosas que ni siquiera pensamos, hermanos. Yo creo que nadie se levanta y dice: wow, ¿cómo se sostendrán las estrellas? Yo creo que nadie se levanta y dice: wow, ¿bajo qué ley las aguas se sostienen bajo el dominio de donde están? Hermanos, nadie se levanta así. No pensamos en esas cosas. Y Dios siempre yo veo esto, ¿no? Que Dios lo lleva a Job desde lo más grande, desde la creación de la tierra, las estrellas, el universo, y comienza a hablar de cosas tan pequeñas como: dime, ¿dónde está la belleza de un copo de nieve, del hielo? Y me acordaba cuando leía esto, me acordaba que según los científicos no hay un solo copo de nieve que sea igual al otro. Ni uno solo. Y hermanos, Dios tiene esos detalles. Dios, al crear
esto lo hizo de esta manera tan preciosa y tan maravillosa que aún ni los científicos pueden explicar el cómo. Hermanos, nuestra confesión de fe define esto que estamos hablando de esta manera. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Hermanos, qué precioso, qué preciosa definición que tenemos en nuestra confesión de fe. Ese es nuestro Dios, esa es la soberanía de nuestro Dios. ¿Qué podemos entender de esto? Que Dios no es un espectador distante, sino es un rey que gobierna en toda su creación, que Él está pendiente de todo. Tiene que haber una fuerza activa que esté haciendo girar algo. Esa es una ley de la física. Desde el principio de la humanidad, el mundo ha estado girando en su propio eje y a la vez alrededor del sol. ¿Quién sostiene esto? ¿Te has puesto a pensar? Cuando uno piensa en estas cosas, dice, wow, y yo preocupándome, ¿por qué no tuve pan para el desayuno esta mañana? Señor, ¿por qué me castigas así? Hermanos, esa es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Hermanos, este fundamento es nuestra esperanza y nuestra seguridad. Nada escapa al decreto ni a su providencia. Dos cosas que debemos entender. Y es justamente ahí, en el entendimiento de esta verdad, que cobra sentido la enseñanza del apóstol cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ok, ahora entiendo, todo está plenamente controlado por el Señor. Y ahora entiendo este versículo cuando dice que todas las cosas, incluso las que no entiendo, incluso las que yo veo con una perspectiva distinta y digo, wow, qué mal me ha ido hoy, o qué mal que me hayan pasado estas cosas, aún estas cosas, a los que aman a Dios. Y esa es la condición, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no solo conoce, sino dirige soberanamente toda su creación. El Salmo 139 lo declara de una manera preciosa, mostrando este conocimiento íntimo y personal. Hemos ido desde el universo y ahora hemos llegado a nosotros. El salmista dice algo precioso, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, qué precioso esto, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso poder entender la soberanía de Dios desde ese punto tan tierno que Dios sabe hasta lo más mínimo. Hay otro versículo que habla acerca de la soberanía que dice que el Señor tiene hasta los cabellos contados, hermano. Yo me he peinado esta mañana como 2 veces porque mi cabello apareció así. Y Dios sabe cuántos se me han caído ahí. Hermanos, qué precioso saber y poder confiar en un Dios que te dice, yo conozco todo. Yo conozco las palabras antes de que tú las digas. Yo estoy en pleno control. John Piper escribe al respecto, dice, la soberanía de Dios no es una amenaza para el cristiano. Es el lugar donde nuestra alma puede descansar. Hermanos, podemos descansar en la soberanía de Dios. Entonces, el entendimiento claro de estas verdades es de suma importancia para cada uno de nosotros, ya que a través de esa confianza nosotros podemos vivir en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene del entendimiento de quién es Dios y cuál es su soberanía, cómo Él actúa activamente en cada cosa que nos sucede. Y eso lo podemos entender a través de la palabra del Señor. El creyente que no confía en la soberanía de Dios se verá fácilmente
sacudido por los vientos y eventos de la vida. Hermanos, sin embargo, cuando comprendemos que todo está en manos de Dios, en ese Dios omnipotente podemos descansar aún en medio del sufrimiento. Y eso es poder entender la soberanía en su plenitud. Hermanos, no sabemos por qué me está pasando o te está pasando esto, pero podemos descansar que al final de cuentas el Señor sabe lo que hace. Amén. Eso es. Hermanos, pero Dios, hemos ido desde presentar la soberanía en todo lo que es la creación y hemos aterrizado en nuestras propias vidas. Pero Dios no solo crea, sino que evidencia en las Escrituras que Dios es absolutamente soberano en lo que se refiere a la salvación. En la salvación de los pecadores, Él tiene la soberanía también. No podemos separar una cosa de la otra. La Biblia dice en Romanos 9:16 que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y según las Escrituras, Dios ejerce soberanía y declara justo únicamente por la justicia de Cristo imputada en el ser humano. Romanos 3:24 y 26. Precioso versículo cuando dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, la causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, según este texto, Dios nos justifica gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo. La semana pasada veíamos que esta herejía pelagiana decía que uno puede salvarse a sí mismo, que si le echa ganas, que si se pone y ve un ejemplo, así como un buen ejemplo a Jesús, puede salvarse a sí mismo. Pero hermanos, la palabra del Señor es contundente. Nadie se salva por sus propios méritos. Son por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto quiere decir que Dios no puede simplemente perdonar porque sí. La justicia demanda satisfacción. Eso es lo que hemos visto constantemente. La justicia debe ser pagada. Entonces, Dios en la justicia condena al mundo, aún a su pueblo. Nosotros mismos estamos en esto. Y Dios en su amor, y estamos haciendo un balance entre la justicia y el amor, y en su amor llega a ser hombre. Manda a su Hijo unigénito para que se haga hombre y para que pueda morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que ese hombre pecador que no tiene la más mínima posibilidad de salvarse a sí mismo, de llegar a la presencia de Dios, pueda ser salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que dice la palabra del Señor y es por eso que hoy nosotros estamos aquí. Es por eso que nosotros estamos con esa confianza en que la justicia de Dios ha sido manifestada y ha sido pagada en su totalidad por Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy en día, posicionalmente podemos decir que somos justos. Somos justos. Ahora, el apóstol Pablo enseña esto en Efesios 2, 8 y 9, que es un versículo que hemos leído mucho. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, este acto, a su vez de que es una muestra de la justicia de Dios, muestra su amor en la gracia soberana dispuesta para el ser humano. Esto no es que nosotros recibimos algo aún sin saberlo cuando venimos delante del Señor en fe y arrepentimiento. Hay un detalle que no podemos pasar por alto. Y ahí está la pregunta, hermanos. Yo me preguntaba por qué todo este tiempo estamos así. Examínate, ve tu vida. ¿Cómo estás delante del Señor? Hermano, un rasgo de que Cristo haya hecho efectiva esa justificación en tu vida es de que jamás la justificación va a venir sin santidad. Jamás.
No se puede, la justificación nunca ocurre sola en el plan de Dios. Siempre está acompañada por la santificación. Esto quiere decir que Dios no declara a los pecadores legalmente justos sin hacerles justos en la práctica. Cuando la justificación ocurre, el proceso de santificación comienza. Y la pregunta es, y la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, ¿podemos ver en nosotros mismos un cambio? Ese cambio de naturaleza del cual hablamos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, sí, lo sabemos todos. ¿Podemos ver ese cambio? Porque si hemos sido justificados, la obra de justificación trae santificación. Por supuesto que esa santificación es progresiva, pero debe haber un cambio en tu vida. Debe haber un cambio visible. Y al tiempo, ese cambio debe ser mucho más visible. Entonces, la justificación y la santidad jamás van a estar separadas. La obra del Espíritu Santo no te va a dejar como te ha encontrado. Dios no te va a dejar como te ha encontrado. Y debe haber un cambio en la vida de cada creyente. Y es por eso que estamos en esto. Examínate. La palabra del Señor nos dice, examínate. ¿Cómo estás delante de Dios? Muchas veces podemos encontrarnos con personas que dicen ser creyentes, pero su vida lastimosamente declara a gritos que no lo son. ¿Por qué? Porque no hay una consistencia con lo que dicen ser. Y muchas veces hemos hablado de este aspecto de que podemos venir a la iglesia puntualmente todos los domingos, participar de todas las reuniones, estar presente en todas las reuniones de miembros y aún así no estar en Cristo. Por eso el título de todo esto, todo este estudio se llama El Señorío de Cristo. Si nuestras vidas no están escondidas en Él, si Cristo no ha hecho ese trabajo efectivo en tu vida de manera soberana, es que realmente no estás en Él. Todos quieren un Salvador, hermanos. Yo me ponía a pensar cuando nosotros hablamos, todos quieren un Salvador. Cuando hablamos del infierno y los castigos que esto trae, todos quieren ser salvos del infierno. Pero hay una segunda parte que se nos demanda, que no solo Dios o Cristo sea nuestro Salvador, sino también sea nuestro Señor. Y esa es la parte que es complicada. Esa es la parte que la palabra del Señor nos muestra. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, cuando analizamos esto, cuando pensamos en el Señor, estamos hablando del Kyrios, no estamos hablando simplemente de una forma de respeto para dirigirnos delante de Dios. Cuando nosotros hablamos del Señor, estamos diciendo, no solo eres mi Salvador, sino eres el dueño de mi vida. O sea, este versículo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el dueño, el centro de tu vida, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús no solo salva, reina. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es lo que debemos entender. Su justificación otorga, por supuesto, perdón, pero también establece un nuevo dominio y el señorío de Él sobre nuestras propias vidas. Es ahí cuando nosotros podemos comenzar a amar a Dios como Él quiere ser amado. Es ahí que nosotros podemos comenzar por la obra del Espíritu Santo a vivir unas vidas totalmente distintas. Cuando entendemos que Jesús es el Señor, que no simplemente es el Salvador. Esta comprensión es clave en el entendimiento de nuestro papel cuando hablamos de la salvación y el papel que Dios tiene en nuestra salvación. Alguien decía muy sabiamente, lo único que nosotros hemos podido aportar para nuestra salvación es nuestro pecado. No podemos hacer nada más, no podemos aportar nada más para poder ser salvos. Hermanos, el amor de Dios no es una mera emoción y lo podemos ver efectivo en la salvación de pecadores, en el cambio de vidas en cada uno de nosotros. Jeremías decía lo siguiente, Jeremías 31:3 declara lo siguiente: con amor eterno te he amado. Estas son palabras de Dios.
por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué precioso, hermanos. Con un amor que no viene por reacción a algo que nosotros hayamos hecho, sino que procede de su propia naturaleza inmutable. Arthur Pink, otra vez citando a Arthur Pink, lo expresa de esta manera: el amor de Dios no es causado por lo que hay en el objeto amado, sino que surge exclusivamente de lo que hay en él mismo. Hermanos, a veces hemos escuchado, y este es el mal entendimiento que se tiene al respecto. No, es que Dios en su presencia sabía que tú ibas a ser bueno, o tú ibas a elegirlo a Él, por eso Él te eligió primeramente a ti. Y no es así, hermanos. No hay nada elegible en nosotros, no hay nada que en nosotros haya podido ser bueno para que Dios diga, bueno, lo voy a elegir, va a ser parte de mi pueblo. Es únicamente su amor, contrario a esta idea moderna del amor general de Dios. Hay un amor especial para su pueblo, hay un amor que las Escrituras distinguen, un amor especial por sus elegidos. Pablo escribe en Efesios 1, 4 y 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y más abajo al último dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Este amor es selectivo y es eficaz. Es un amor que selecciona, que elige, pero es un amor que persevera. Es un amor que nos va a llevar desde el principio hasta el fin. Esto es lo que nosotros creemos. No porque se haya sacado de un sombrero mágico, sino porque la Biblia lo expresa claramente. Cuando nosotros vemos la soberanía de Dios en nuestra redención, nos damos cuenta que no simplemente Él desea salvar, sino que efectivamente salva. No es un deseo simplemente, sino es una acción de salvar. En otras palabras, el amor de Dios no es una posibilidad, sino es una certeza para cada uno de nosotros como escogidos. Hay muchos que objetan que un Dios de amor no puede tener preferencias. Y hermanos, hemos tenido ciertas discrepancias en muchos aspectos. Y a veces decimos, ¿cómo un Dios justo puede hacer esto? Además, muchas veces, sin entender bien la profundidad de este versículo, decimos, pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Pero a qué se refiere con mundo? No a cada individuo sin excepción, sino al mundo en su dimensión universal, más allá de Israel, incluyendo a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación. Recuerden que esas palabras fueron dichas a un judío, a un escriba. A Nicodemo se le fueron dichas estas palabras. El amor de Dios es expresado, pero no va a ser expresado simplemente para Israel, sino está para todo el mundo, para todo pueblo, para toda nación, para toda lengua. Ese es el amor de Dios. Arthur Pink, otra vez citándolo en el libro La soberanía de Dios, escribió lo siguiente: Dios ama a los que escogió. Él no ama a todo el mundo. Y más adelante añade lo siguiente: el hecho de que el amor de Dios es una verdad solo para los santos y presentárselo a los enemigos de Dios es tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y él dice, con excepción de Juan 3:16, ni siquiera una sola vez en los 4 evangelios leemos que el Señor Jesús, el Maestro perfecto, haya dicho a los pecadores que Dios los amaba. Hermanos, no somos redimidos por alguna cosa buena que haya en nosotros, sino porque Dios nos escogió para salvación. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Ese es un misterio que un día revelaremos en la presencia del Señor. Y otra vez, es importante que podamos entender que nada bueno hay en nosotros, nada bueno había en nosotros para ser elegidos. Esa elección la hizo en algún punto de la eternidad antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. En algún punto, no sabemos, no podemos
responder a estas preguntas. Además, sin hacer caso a cualquier cosa que anticipara que el elegido simplemente fue elegido por algo puro o algo bueno que haya. La Biblia dice, según el puro afecto de su voluntad y para alabanza de su gloria. Estos fueron los dos aspectos. El puro afecto de su voluntad, la soberanía ejercida por su propia voluntad. Eso es lo que está diciendo. Y para alabanza de su gloria. ¿Para quién? Para Él mismo. No lo hizo por la creación. La elección proviene del amor de Dios. A los que Él escogió, dice, los amó. Con amor eterno. Por tanto es que yo prolongué mi misericordia. Así dice Jeremías, el versículo que les leí hace rato. Yo los he amado. Y porque yo los he amado, he prolongado mi misericordia para ustedes. He agrandado mi misericordia. Es por eso que debemos ver la elección, hermanos, hablando de la elección, como un acto de amor incondicional. La doctrina de la elección no nace del favoritismo arbitrario, sino de un amor soberano. Hermanos, debemos entender de que Dios no es injusto. Lo hemos planteado así en muchas ocasiones. ¿Qué pasaría si Dios decide hoy barrer con toda la humanidad, que no quede uno solo en pie y matar a todos? ¿Dios sería injusto? De ninguna manera. Porque no hay injusticia en Dios. Porque todos estamos infectados con el pecado. Y si no es por la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús, ninguno tendría la posibilidad de acercarse a Dios. Todos estaríamos condenados. Eso es justicia. Deuteronomio 7 y 8 dice lo siguiente cuando expresa lo que Dios pensaba del pueblo de Israel. Les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, sino por cuanto Jehová os amó. Hermanos, el pueblo de Israel no fue el mejor pueblo. Si vemos su historia, fue un pueblo que apenas tuvo la oportunidad, dio las espaldas a Dios y se fue corriendo tras otros dioses. Pero aún así, sabiendo Dios en su soberanía que esto iba a pasar, los eligió. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. Sabiendo que Dios nos ha amado de la misma manera, nos damos la vuelta y andamos corriendo en contra de Él. Tras de otras cosas, tras de otros afanes. El trabajo, la fama, la fortuna, el reconocimiento, la profesión y muchísimas cosas que realmente, hermanos, no aprovechan. Entonces la elección, hermanos, en Cristo es el centro del plan redentor. Nosotros podemos ver esta elección como el centro del plan redentor en nuestras vidas. Efesios 4, 1, 6 al 4. Encontramos dos frases claves para entender que la elección es en Cristo y para la gloria de Dios. Dice la primera frase, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Más abajo dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Cristo es el fundamento de la elección y no hay injusticia en Él, según muchos entienden al hablar de la elección de Dios. Romanos 9, 13 al 16 plantea este gran problema o dilema para muchos. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Más abajo dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí Pablo está hablando de la elección soberana de Dios. Dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y anticipándose a la respuesta humana, uno podría decir, no, pero ¿cómo así? Él dice, ¿es Dios injusto? Hace una pregunta. Y él mismo responde con un rotundo, de ninguna manera, no hay injusticia en Dios. La justicia de Dios no exige tratar a todos por igual, sino tratarlos conforme a su carácter. Eso es importante. Como explica, otra vez voy a citar a Arthur Pink porque se lo cita bastante en el libro. Dice, si Dios ejerciera solo su justicia, todos serían condenados. ¿Sí o no? Amén. Si Dios ejerciera solo su justicia, todos serían condenados.
Que Él salve a algunos no es injusticia, sino misericordia soberana. Que Él decida salvar a algunos es misericordia soberana. Hermanos, esto es importante que nosotros lo podamos entender y podamos tener claridad para poder expresarlo de la misma manera, para poder mostrarlo de la misma manera. Ahora yo quiero terminar, hermanos, ya es casi la hora, con palabras de John MacArthur, que es el escritor del libro, y lo voy a leer textualmente. John MacArthur termina hablando del destino eterno. Él dice, muchos intentan eludir la dificultad que esto plantea, aludiendo que Dios odia el pecado, pero no al pecador. Entonces, y es una pregunta válida, entonces, ¿por qué condena Dios al pecador y lo envía al infierno eterno en lugar de enviar al pecado? Pregunta. ¿Será que es así como muchos piensan? No, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Hermanos, eso es una inconsistencia. Es un hecho que no podemos eliminar la severidad de esta verdad si negamos el odio de Dios hacia el impío. Ni deberíamos imaginarnos que tal odio sea alguna clase de mancha en el carácter de Dios. Este es un odio santo porque Él es santo. Él no puede convivir con nada pecaminoso. Ahora, Él dice, es perfectamente consecuente con su inmaculada, inigualable e incomprensible santidad. Y Él termina este capítulo diciendo, no olvidemos que Dios es el Señor del universo y que Él puede hacer cualquier cosa que quiera. Es por eso que hablamos de redención soberana. Hermanos, qué precioso poder entender estas verdades. Y lo más precioso, hermanos, cuando uno lo piensa, no es simplemente entenderlo desde afuera para ver una obra que no me corresponde a mí y ni me afecta a mí, sino poder entender de que yo estoy dentro de ese plan de Dios. Cuando Dios decidió elegir aquellos que Él iba a salvar, estaba pensando en mí. Aún en la eternidad, antes de que yo siquiera fuera un plan, Dios había decidido salvarme. Y en eso podemos descansar. Amén.